Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, no nos cansaremos insistentemente de rogarle e implorarle a nuestro Dios por el cese y por el fin de esta pandemia, la cual trae mucho dolor, mucha lágrima, trae luto, trae hambre, desesperación. Tú, Señor, que escuchaste a todos aquellos quienes acudían a ti y nunca has desoído sus peticiones, sus súplicas. Escucha las nuestras y haz que pronto este virus se vea con tu poder aniquilado en su totalidad. Seguimos rezando por todos los que han fallecido a causa de esta pandemia, por su descanso eterno, y por aquellos quienes se están recuperando, para que tu Señor seas ese médico y esa fortaleza de sus seres queridos que en este momento lo necesitan. También vamos a rezar en este día en el cumpleaños de la doctora Benilda Velázquez Ilazaca, que el Señor la siga bendiciendo en su labor. También pedimos por el eterno descanso de nuestra hermanita Nancy Paulino Taza, por toda la fuerza que necesita hoy la familia Toledo Paulino, por el eterno descanso de hermana Angélica Quispe Aguirre, por todos los fallecidos de la familia Zamora y por nuestra hermana Lucy Eugenia Bravo Rosales de Seminario. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y esto es algo bastante difícil. No es fácil amar, querer, perdonar a quienes nos han hecho mucho daño o sentimos cierta aversión por esas personas. Sentimos que nuestra amistad nunca va a ser la misma. Son enemistades totalmente ya quebradas y fracturadas e irreconciliables en sí. Y a veces pensemos en este momento con qué persona estoy en ese sentido, ¿no? Tan distanciado y que hasta pensar en esa persona me da como que cólera, ¿no? Tengo un sentimiento encontrado por muchas cosas, por muchas razones. ¿Qué tan dispuestos estamos a perdonar? ¿Qué tan seguros de dar un paso hacia adelante y perdonar de corazón? Siempre decimos que el perdón tiene que ser de corazón, ¿no? Si es un perdón de labios y de palabras que no surge netamente de un sentimiento profundo de corazón y conciencia de decirte perdono y bueno, a comenzar una nueva relación de amistad o de respeto, pero normalmente nuestras formas de perdonar son muy formales, bastante formales, muy diplomáticas. Tal vez un apretón de manos muy frío,
tal vez una cierta mueca de sonrisa para decir y salir del momento. Es decir, tenemos varios artificios en cómo nos damos cuenta de que en realidad no estamos perdonando de corazón. Y hoy día Jesús nos dice que debemos amar al prójimo, ¿no? Y eso implica amar también al enemigo. Porque Jesús hace una comparación con una enseñanza muy equivocada que para ese tiempo estaba bastante impuesta. Por eso dice, han oído ustedes que se dijo, es decir, esto es la ley antigua, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto quiere decir que era una enseñanza que se impartía y que se tenía que poner en práctica. Odiar al enemigo, no darle tregua ni para reconciliarse, pero sí cómo debemos amar al prójimo, ¿no? Al que está bien conmigo, el que tiene una buena amistad, el que me cae bien, etc. Y Jesús nos da una nueva ley diciéndonos, ahora yo les digo, esta es la novedad de Jesús, ¿no? Ahora yo les digo, por encima de lo que se dijo antes, ahora yo les digo. Y ahí dice, amen a sus enemigos. Bastante frontal, claro, preciso, amen a sus enemigos. Y de verdad que esto es muy, muy complicado y difícil. ¿Cómo amar? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo considerar al enemigo? Porque enemigo para nosotros es aquella persona que está en contra de nosotros. Personas que han hablado mal de nosotros, personas que nos han injuriado, personas que nos persiguen a través de juicios, de demandas, personas que no dejan y paran de hablar mal de uno, personas que nos arrebatan ciertas cosas que nos pertenecen. Es decir, estamos hablando de aquellos quienes son realmente contrarios a nuestra amistad, a nuestra forma de ser, y que creemos que nunca vamos a llegar a un buen puerto o a ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para caminar en la reconciliación, en el perdón y en el amor. Tal vez me olvidaba de mencionar en este punto, porque es muy recurrente, ya que en confesión o por ayuda espiritual, mucha gente se acerca justamente a decir, no puedo perdonar. ¿A quiénes? A veces un esposo que ha sido bastante abusivo, un maltratador, de manera física, con muchos golpes, de manera psicológica, con amenazas. Es decir, un maltrato donde a la persona la ha herido de tal manera en que es casi imposible llegar al perdón, ¿no? O también de otros quienes han sufrido el maltrato y el desprecio de sus propios padres. ¿Cómo decirles a esas personas, ama a tus enemigos, perdónalos? Porque los ven como enemigos. Si es que el hombre de la casa es mi marido, ¿cómo puedo verlo yo como mi enemigo? Si él además debe ser el que protege y provee. ¿Cómo puedo ver como enemigo a mi propio padre o a mi propia madre? Pero llegamos hasta ese punto. Pues Jesús hoy día nos pone la valla bastante alta. Pero la valla es bastante alta, pero no imposible. Porque recordemos que Jesús habla del perdón cuando se acerca el discípulo Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él le dice, 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Ya sabemos todos que con esto le estaba diciendo, mira, tienes que amar a tu enemigo, perdonarlo, cada vez que se necesite. Cada vez que estás obligado y has notado y has visto de que te has hecho a un lado
y como que la amistad no está fluyendo. Ahí tienes que empezar otra vez a entablar y estrechar lazos de diálogo y de perdón. Y el mismo Jesús también desde la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amando a sus enemigos, amando a sus propios victimarios, amando a sus propios verdugos. Ahí está Dios desde la cruz, perdonando. Entonces, hay procesos en la vida que difícilmente podemos perdonar de la noche a la mañana. Son heridas muy grandes. Y esto no nos lleva entonces a amar a aquel que consideramos enemigo, a aquel que consideramos oponente. No nos lleva. Por ejemplo, de un matrimonio feliz de muchos años y por ahí resulta que hubo una cierta infidelidad a escondidas de uno de los cónyuges, y cuando uno después descubre la verdad se siente, engañado o engañada, burlado, burlada, ¿sí? Y después de eso viene ahora cómo perdonar y cómo amar a esta persona una vez más y no considerarla mi enemigo o mi enemiga. ¿Cómo damos el siguiente paso para decir, sí, te perdono, pero de corazón, si realmente me ha dolido y me duele esa traición? Pues ahí el perdón tiene sus etapas, sus pasos, y uno de ellos es el tiempo. El tiempo necesario cuando uno cree que está dispuesto en el corazón y cree que esa herida ocasionada ya de alguna manera ha cicatrizado y se puede tener el valor necesario para decir te perdono. Segundo, que hay que evitar todo tipo de errores de pensamiento, es decir, de falsos pensamientos que a veces damos por afirmados, pero cuando en realidad no tenemos ni siquiera pruebas de que sean ciertos. Hay que empezar de cosas muy concretas y reales, es decir, objetivas y no subjetivas, no de suposiciones, supuestos, sino de cosas que son evidentes, que son palpables. Y lo otro es empezar a tener un lenguaje jirafa. Dice que la jirafa tiene el corazón más grande que todos los animales. Y por tener ese corazón tan grande y por ser alto, puede tener un panorama más amplio de ver y no ahogarse en el problema y tener salidas de cómo aprender a perdonarse a uno mismo y perdonar al otro y amar al enemigo. El corazón de la jirafa entonces nos quiere decir, un lenguaje jirafa es un lenguaje de perdón, de acogida, aquel que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Al enemigo, al que creemos nosotros, como digo una vez más, el oponente, el opresor, el malo. Muy bien. Estas 3 pautas me parece que son bastante esenciales desde mi experiencia personal de cómo aprender a perdonar, de cómo saber llegar a la otra persona en la cual creo que ya no tengo ni posibilidades de volver a entablar una, por lo menos, de respeto, una relación, ¿no? Y también adherimos algo muy importante, a la palabra de Dios, el ejemplo de Jesús, que está por encima de todo aquello que a veces nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero la pauta a seguir es el Evangelio de Jesús. La forma en cómo Jesús actúa para perdonar, para amar al enemigo. Sé que me está clavando en las manos y en los pies, sé que me está poniendo la corona de espinas, sé que me está abofeteando, sé que se está burlando,
Y aún así tengo las agallas y la fuerza de ver con compasión al otro y decir, perdónalos. Pero si es tu enemigo. Pero Jesús tiene esa fuerza de corazón amoroso donde dice, perdónalos. Pues hacia eso se dirige el Evangelio del día de hoy. Y más aún, si Dios, siendo nuestro Padre, hace salir, dice, el sol sobre buenos y malos, sin distinción de nadie, el perdón no tiene distinción. El perdón no tiene distinción en cuanto que tú sí te mereces el perdón porque tú tienes dinero, tienes prestigio, tienes posición. No. Tú no te mereces el perdón porque tienes apariencia simplemente humana, eres pobre, tu apellido realmente no sé ni de dónde proviene, no resuena. No, tú no mereces el perdón. A veces el perdón es selectivo. Queremos formar nuestro propio grupo y entre nosotros perdonarnos, ¿no? Es decir, como un sistema muy particular de relaciones que tenemos entre personas, o sea, muy particular, mi grupito. Entre nosotros hablamos, nos reímos, nos prestamos, nos saludamos. Fuera de esas relaciones particulares no tenemos un ámbito de radio más amplia para saber extender la mano al otro que nos necesita y que necesita ser reconciliado o reconciliada. Pues aquí no hace distinción Jesús, ¿eh? Jesús habla igual para todos. Hace salir el sol para buenos y malos. Manda la lluvia sobre justos e injustos. Jesús no discrimina a la hora de perdonar. No ve Jesús el calibre de los pecados ni la maldad que tiene el enemigo. Lo único que quiere Jesús es un corazón generoso, arrepentido, del cual puede hacer algo totalmente nuevo, distinto. Entonces, ¿no tendremos recompensa si a través de nuestros pequeños grupos de relaciones sociales sí sabemos perdonarnos, prestarnos las cosas, favorecernos uno al otro? Pues ¿qué mérito tiene, dice el Evangelio? Ninguno. No hay mérito. Porque realmente el perdón es para aquel por quien yo casi no tendría ni ganas de acercarme y que tendría que romper esa barrera de uno mismo, de mí mismo, de mi egocentrismo, hasta a veces mi narcisismo y mi egoísmo, morir a mi soberbia y lanzarme al otro a decir, perdóname, cometí un error, lo reconozco. Sí. Y la otra persona tiene que estar dispuesta también a acoger y decir, te perdono. Tal vez las relaciones no van a volver a ser las mismas como antes, en la misma dimensión. Pero por lo menos estoy tranquilo o tranquila porque ya di el primer paso de perdón, ¿no? Entonces aquí nos dice el hecho de abrirse, el hecho de estar dispuestos a que la otra parte tenga esa delicadeza de acercarse a pedirnos el perdón para amar al enemigo, para empezar a amar al otro, ya no verlo como enemigo, sino como hermano. Entonces, ahí Jesús pone el énfasis hoy día. Hacer algo extraordinario fuera de lo ordinario. Y ahí realmente se distinguen los verdaderos discípulos y seguidores de Jesús. Porque Jesús los compara con los paganos. ¿Qué mérito tiene si los paganos hacen lo mismo? Ustedes que son mis discípulos, recuerden que su justicia ha de ser mayor que de los paganos, distinta a la de ellos. Pues demos el ejemplo en este tiempo bastante difícil, adverso. Pero el hecho de reconciliarnos implica amar hasta el extremo como Jesús, sin tener en cuenta el pasado ya, porque hay un Dios que todo lo ve y que en un momento dará a cada cual lo que le corresponde. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bendecido día
con nuestra Madre, la Santísima Virgen María.